nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo por su gracia fiel tengo nueva vida en él. Me encontró mi buen pastor y en sus brazos salvo soy. Solo en Cristo venceré, es la roca de mi ser. El maligno rugirá, mas su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solideo gloria, sola gracia, solo Cristo, sola fe. Muy buenos días, mis hermanos y hermanitas queridas, familia, a cada uno de los que están con nosotros transmitiendo en vivo en esta mañana. Queremos saludarles y rendir junto con ustedes gloria y honra al quien es digno, al único que se merece toda gloria, toda honra, al Señor del día de reposo, a nuestro amado Dios. En esta mañana saludo a cada uno de los que nos acompañan, primeramente a la membresía oficial de la Comunidad de Gracia Santa Resistencia, iglesia local, a cada uno de nuestros hermanos, familia, a todos quienes nos acompañan. Como también saludamos a aquellos que por nuestras redes nos están siguiendo. También sean bienvenidos con mucho amor y cariño. Vamos a estar en esta mañana escudriñando algo de las Escrituras. Quiero suplicarles que en breve podamos reconocer y adorar a quien merece toda gloria y toda honra, a Jesucristo nuestro Señor. Sublime gracia del Señor, mi infeliz salvó. Yo fui ciego, mas puedo ver, perdido Él me halló. Su gracia me enseñó a temer
brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Amén. Su amor que nos salvó. Y es necesario colocarnos en las manos de nuestro amado Padre Dios bueno, en la persona de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo, quien nos guíe y nos ayude en esta mañana. Quiero reiterar mi recomendación primeramente del libro El progreso del peregrino, del pastor reformado bautista Juan Bunyan. Esta es una obra hermosa que quiero reiterar mi recomendación a ella. Es una novela preciosa en donde el pastor Juan, desde la cárcel, preso por ser pastor, por predicar el verdadero evangelio de la gracia, fue tomado preso y fue, en alguna medida atribulado. Pero en medio de esa tribulación, en medio de la cárcel, Juan Bunyan nos regala esta obra hermosa que tiene por título El progreso del peregrino. En este título nos inspiramos para el sermón del día de hoy, desde Juan capítulo 8, El progreso del peregrino. 300 años de historia tiene esta novela hermosa, es cortica, mire, es pequeñita, pero muy recomendada para aquellos que nos hemos tomado en serio nuestro peregrinaje y nuestro andar en Cristo. Quiero también recomendar, vamos a dejar este por aquí, y quiero recomendar también otro libro muy interesante llamado, este es de Anthony Hoekema, y esta obra se llama Creados a imagen de Dios. Mire, aquí está, al igual que El progreso del peregrino, un libro hermoso del hermano Anthony Hoekema, y es un libro escrito por el profesor Hoekema, además un gran teólogo y un hermano en Cristo, que nos regala este libro que nos sirve mucho. Es antropología bíblica, es decir, una postura bíblica escritural de la naturalidad o la naturaleza del hombre. Nos va a servir mucho, mis hermanos, para identificar diferencias entre libre albedrío, antes de la caída, posterior a la caída, libertad natural del hombre, quién es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, cuándo se perdió, se distorsionó la imagen y semejanza de Dios. Nos va a servir mucho para diferenciar la antropología bíblica a la luz de la palabra creados a imagen de Dios. Anthony Hoekema. Bueno, ¿qué más, mis hermanos? Saludarles nuevamente a todos y suplicarles que en este día de reposo estemos bien atentos como es debido. Nosotros vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Por eso les suplico que no por amor a Mauricio o por respeto a Mauricio, sino por respeto a la palabra de Dios y a Dios mismo en su palabra, estemos atentos, tomemos apuntes, tengamos solemnidad, pues va a ser predicada la sola escritura. Aquí está contenida nuestra fe. Esta es la palabra de Dios, un libro inspirado por Dios. Yo les acabo de recomendar libros humanos, pero este es el mayor de todos, la palabra de Dios. Quiero recomendarles a todos tener nuestras Biblias, escudriñarlas a diario, y en este momento, que sea un momento de solemnidad, que sea un momento de amor ante su palabra, y podamos estar atentos en un lugar en nuestra casa. Yo escogí este lugar de mi casa al lado de la ventana. Hay un cielo azul y un bosque hermoso ahí al fondo. Es un lugar de paz, de tranquilidad y sobre todo de silencio para poder escudriñar las escrituras. Quiero invitarles entonces a que demos paso al sermón de hoy, el cual se titula El progreso del peregrino.
el progreso del peregrino. Y vamos a estar teniendo nuestras Biblias abiertas en el Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a leer hoy del verso 52 al 59, ¿listo? Juan capítulo 8, versículos 52 al 59. ¿Listo? Yo voy a tener aquí mi Biblia lista para poder dar paso al tema de hoy, el progreso del peregrino. Bueno, y a modo de introducción, ¿qué es eso el progreso del peregrino? Bueno, el clásico de la literatura, escrito magistralmente por el pastor reformado Juan Bunyan, en su obra titulada El progreso del peregrino, aquí está, ¿no? En este libro hermoso nos cuenta una historia, una novela tremenda. Yo fui criado como buen colombiano viendo novelas, ¿no? Pero vamos un saludo a mi mamá que me hacía ver novelas. No, mentiras. Pero bueno, aquí vamos a hablar de una novela, El progreso del peregrino. Esta novela hermosa de Juan Bunyan, mis hermanos, nos cuenta una historia cuyo protagonista se llama Cristiano. Así le puso Juan Bunyan, Cristiano. Y Cristiano, el protagonista, inicia una larga y dificultosa travesía desde su natal tierra. La tierra de Cristiano se llama, así vean, Ciudad de Destrucción, así se llama. Y Cristiano inicia una larga travesía desde Ciudad de Destrucción para peregrinar por amor al lugar del reino celestial. ¿Por amor a quién? Al rey del reino. Entonces está Cristiano, y en toda la novela Cristiano arranca una chocoaventura tremenda para poder llegar al reino del rey perfecto, el reino celestial. Un reino lejano, muy lejano de la natal tierra de Cristiano llamada, como lo dije anteriormente, Ciudad de Destrucción. Cristiano quiere llegar al reino perfecto, un lugar donde, como dice la novela, no puede ser destruido, un lugar puro, un reino que no se marchita, un lugar reservado en el cielo, lugar dado a su tiempo a los que le buscan con empeño. Y entonces ahí está Juan Bunyan en su novela contándonos cómo Cristiano tiene que enfrentar de todo para poder llegar a este reino, a esta tierra hermosa llamada el reino celestial. Ojo, Cristiano encontrará en su travesía duras dificultades para llegar hasta la tierra hermosa, al reino perfecto, y se encontrará con personas como Flexible. Yo no quiero contarle toda la novela, pero me sirve de introducción. Póngame atención. Se encontrará con Cristiano en ese trayecto, se va a encontrar con una persona amigo de él que se llama Flexible. Y ahí en la novela usted ve como Cristiano, mientras va ahí todo dándole con ganas para llegar al reino, a la ciudad del reino, se encuentra con Flexible, y Flexible es una persona que, bueno, saluda a Cristiano y al comienzo inicia motivado. Entonces Flexible camina con Cristiano motivado, pero luego se devuelve a la ciudad de destrucción. A la primera que encuentra, la primera dificultad, Flexible dice: uy, no, yo prefiero devolverme a mi ciudad de destrucción. Y le dice Cristiano: no, yo no me meto con usted. También Cristiano en ese peregrinaje se encuentra con otro personaje, y ojo con este que lo vamos a encontrar aquí en Juan. Yo quiero que usted ancle esta historia al pasaje que vamos a leer a continuación. Cristiano también se encuentra en la novela de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, se encuentra con otro personaje llamado Saber Mundano. Saber Mundano, así se llama. Y Saber Mundano en el camino llama a Cristiano y le dice: venga, ¿usted para dónde es que va? Entonces Cristiano, todo emocionado, le dice: no, vengo de mi natal ciudad de destrucción, pero no, me voy a ir para la ciudad del reino donde está mi rey. Y
saber mundano le dice, no, mi hijo, usted, yo le sugiero mejor que abandone esa idea. Y entonces saber mundano le dice a Cristiano, es mejor la moralidad. Es mejor la moralidad antes que usted ir a buscar ese reino por el camino angosto. Es decir, ojo acá, saber mundano condena y critica la veracidad del reino, critica la sabiduría perfecta del libro sagrado, de la escritura, y apunta a la idea de aferrarse mejor a ciudad de destrucción, bajo la consigna de que es mejor librarse de esa carga. Entonces saber mundano le dice a Cristiano, ¿es usted para qué se monta en ese video? ¿Para qué se monta en esa vaca loca? Quédese aquí en ciudad de destrucción es rico. ¿Para qué se pone usted a buscar ese camino angosto? No busque el camino angosto, más bien quédese aquí. Y voy a citar, vea lo que, en un pedacito, un parrafito de la novela de Juan Bunyan. Mire lo que le dice saber mundano a Cristiano. Le dice, Cristiano, carachas, te aconsejo que a toda prisa te libres de tu carga, porque nunca estarás tranquilo. Apártate de ese camino llamado angosto. Y mejor aléjate. Has buscado y emprendido una aventura que te llevará a un lugar que no existe. Tremendo, ¿no? Ahí está ¿cómo le dicen, Lore? ¿Un spoiler? ¿Spoiler? Bueno, un spoiler de la novela de Juan Bunyan para que la lean, mis hermanos. Tremenda aventura. Pero aquí yo me conecto con el sermón desde saber mundano. Porque observe que saber mundano se presenta muy pilo, como muy conocedor, pero el propósito de saber mundano es desviar a Cristiano de su camino al reino. ¿Y cuál es ese camino? El camino angosto. Entendiendo que el camino angosto es Cristo, ¿no? Y ojo con esto, porque está la situación vivencial, la misma novela, la misma escena de la novela El progreso del peregrino la encontramos aquí en Juan capítulo 8. Está la situación vivencial de Juan 8, del verso 52 al 59. Hay una multitud de personas, feligreses, seguidores de una religión judía, dirigidos por un Sanedrín. Y ojo con esto, es que a veces saber mundano no se viste precisamente de ateísmo. Mire que saber mundano en la novela de Juan Bunyan no se viste precisamente de ateísmo. El saber mundano muchas veces se viste de piedad. Es mundano y tiene un saber mundano, pero se disfraza aparentemente de creyente y de piedad o de cristiano. Cuando usted lee la novela, usted se da cuenta que saber mundano casi que convence a Cristiano, porque le habla de una manera tan sapientísima y se viste de apariencia de piedad. Esto sucede aquí en Juan capítulo 8. Usted se encuentra con falsos maestros como lo eran los fariseos en un camino, en un lugar. Pero ojo con lo siguiente, y es que saber mundano en este caso de Juan, al igual que en la novela, se está vistiendo no de ateísmo, sino con una apariencia de piedad y de oveja. Siendo los fariseos, saber mundano, direccionaban a toda una multitud de personas por el camino ancho y no por el camino angosto. Ahora, mis hermanos, hace 8 días veíamos cómo este saber mundano, los fariseos que eran bien mundanos y estaban lejos de Dios, diciendo que eran de Dios, los podemos reconocer, como lo veíamos hace 8 días en el verso 48 de Juan 8, por su categorización de clasistas, racistas y xenofóbicos. Así eran los fariseos, clasistas, veían barreras, distintivos sociales por color de piel, por originalidad de nación, por economía, racistas, clasistas y xenofóbicos. Aparte de todo, estos saber mundano, estos fariseos, en el verso 49 buscan su propia gloria. Saber mundano busca su propia gloria.
No busca la gloria de Cristo, sino que al contrario, pretende que cristiano se aleje del camino angosto, se vaya por el camino ancho a la perdición. Ese camino retorna a ciudad perdición y se muestra muy, como lo vimos en el verso 49, buscando su propia gloria. Este es un distintivo del fariseo o del saber mundano. Busca su propia gloria. No solo es clasista, racista, xenofóbico, sino que busca su propia gloria. Y también veíamos hace 8 días en el verso 50 cómo no guarda la palabra. Los fariseos no guardaban la palabra, no guardaban los mandamientos. Los conocían, evidentemente eran expertos en la ley y en los mandamientos, pero no los vivían, no vivían la palabra, no eran escriturales. Racistas, buscan su propia gloria, clasistas y además no escriturales. Esto lo pudimos ver y lo vemos en este contexto de Juan 8, siempre pensando en el progreso del peregrino. El peregrino, quien eres tú y quien soy yo, nos encontramos en esta carrera tanto con flexibles como con saber mundanos. Vestidos no solo de ateísmo, sino de piedad, pero que tienen un propósito propio de su padre el diablo, en el caso de los fariseos, y es desviar a la multitud del camino angosto para llevar a la multitud al camino ancho. Un camino ancho que no lleva al reino, sino que lleva ¿a dónde? A la ciudad de perdición. Ahora, quiero que me acompañen la lectura, ustedes allá. Vamos a continuar el día de hoy con Juan 8. Vamos a leer el verso 52 y el 53. Vamos a ir despacio. Dice Juan 8, verso 52. Vamos a empezar ahora sí. Dice acá en mi Biblia dice, verso 52, 53. Entonces los judíos le dijeron, recuerden dónde estamos, ¿no? Ciudad de Jerusalén, templo, día de la fiesta de tabernáculos. Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y aquí vamos a observar con atención algo interesante. Vean. En el versículo 52 y 53, ¿qué están haciendo los judíos? Nuestro contexto, fiesta del Sukkot, fiesta de los tabernáculos, templo de Jerusalén, multitudes celebrando un ritual. Cristo aparece como la deidad encarnada, como la luz del mundo, el pan de vida. Y mire lo que le dicen a Cristo. Ellos le dicen, tú estás endemoniado. Estás endemoniado porque Abraham murió y los profetas, pero tú dices que el que guarda mi palabra no morirá. Observe que el Señor les está diciendo, ustedes, si fueran hijos de Dios, serían escriturales. Estudiarían la Biblia y la pondrían en práctica. Pero como no son hijos de Dios, sino son hijos de su padre el diablo, ustedes estudian la Biblia pero no la ponen en práctica. Entonces Jesús les dice, el que estudia la Biblia, la Torá en el caso particular de Juan, y la pone en práctica, es un distintivo de que tiene vida eterna y no morirá. Pero cuando usted lee el verso 52 y 53 se da cuenta de que esta gente no entendía. Mire lo que le responden al Señor, le dicen, estás endemoniado. Porque si Abraham murió y ahora tú vienes a decir que el que guarda la Biblia no muere. Ellos estaban pensando en una muerte carnal, animal y humana, pero no estaban entendiendo, o mejor, no querían entender lo que Cristo les estaba diciendo. Y aquí encontramos algo interesante. Saber mundano, o mejor, los fariseos aquí en Sukkot, no reconocen la verdad sobre la condición natural del hombre. Romanos capítulo 5, verso 12 nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. ¿Cuál es la condición natural del hombre? Muerte espiritual.
Pero saber mundano, o mejor, los fariseos aquí, vestidos de piedad, no reconocían la muerte espiritual. Para ellos no era válido y no era aceptable reconocer que el hombre es enemigo de Dios por el pecado. A ellos no les gustaba y evadían la verdad del reino. Vea, no solamente evadían los fariseos aquí en este contexto, no solamente evaden la verdad de la muerte espiritual, porque ellos se consideraban vivos y amigos de Dios, sino que evaden otra situación. Evaden la verdad del reino eterno y la condenación eterna. Ojo con esto. Saber mundano o los fariseos evaden la verdad del reino eterno con dos posibilidades: condenación eterna en el infierno por hacer pecado, practicar el pecado, o la otra condición que es la salvación por gracia en el reino del Padre por Cristo, por creer en Cristo. ¿Qué está sucediendo acá? Estos tipos en Juan 8 le dicen a Jesús que está endemoniado porque Jesús está presentando dos caminos. Uno angosto a la vida y uno ancho al infierno, a la condenación. A ellos les molestó esto. Les molestó esto. Y yo les voy a enseñar hoy, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar y vamos a poder entender por qué, cuál era la cosmovisión. ¿Por qué no entendían y aceptaban esta verdad? Un hombre llamado Maimónides, un rabí, en realidad se llamaba Rabí Moshe ben Maimón, un judío sefardí, un fariseo de fariseos, dijo lo siguiente, escuche: cuando cumplimos los preceptos de la Torá, es decir, la ley moral y la ley ceremonial, obtendremos todas las bondades de Dios en este mundo y en el mundo venidero. Se alejarán las maldiciones y se obtendrá la vida merecida en el mundo venidero. Maimónides, quien era un rabino judaico, nos permite encontrar acá que para el judaísmo no existe tal cosa como condenación eterna. Si usted va a la historia, si usted va al contexto doctrinal de los judíos religiosos, para el judaísmo no existe tal cosa como la muerte eterna. Ellos apelaban desde su interpretación humana, apelaban a la doctrina rabínica. Recuerde que ellos eran expertos en Torá, pero eran más expertos en Mishnah y en Talmud. Y le estoy hablando de Juan 8. Yo estoy tratando de contextualizar. Contextualicemos un poco. Jesús se encuentra delante de una multitud de fariseos y de religiosos judíos que no creen en el infierno, no creen en la condenación eterna. La palabra infierno todavía en Juan 8 no es utilizada, y ya le voy a explicar por qué. Contexto histórico. ¿En qué lugar estamos? Estamos en el templo de Jerusalén, que es el tabernáculo mayor, ¿sí o no? Recuerde que el tabernáculo era el lugar de encuentro del Padre con su pueblo. ¿Todo a través de qué? De la expiación y la propiciación. Expiación, Jesucristo, el justo, se hace un intercambio y pasa a hacer expiar los pecados. El tabernáculo es figura de Cristo y el templo es figura de Cristo. Ahora, ojo, ¿en dónde estamos? En el templo, allí en el templo. Y en este lugar está celebrándose la fiesta del Sukkot. Hay varias personalidades ahí, a esta multitud, feligreses judíos, pero ojo a lo siguiente: está el Sanedrín, están los fariseos y los saduceos. Y quiero que se conecte conmigo para poder entender el pasaje hoy. Dos grupos básicos de personas: fariseos y saduceos. Imagínense que los fariseos creían lo siguiente, vean. Los fariseos, aquí con Cristo, ellos creían y enseñaban sobre Olam Abba. ¿Qué es Olam Abba? Lo que conocemos como el cielo, el paraíso. Ellos no le decían ni el cielo ni el paraíso. Posteriormente la cristiandad abordó el término cielo o paraíso. Ellos, los fariseos, enseñaban que Olam Abba
es el mundo venidero, el mundo venidero. Entonces los fariseos sí creían en el mundo venidero. Ellos creían que el mundo venidero era el lugar al cual accedían por guardar Torá. ¿Ok? Esto es importante que lo entendamos para comprender el pasaje completo. En Juan 8 viene Cristo y se acerca a ellos. ¿A quiénes? A personas, primero un grupo de fariseos que creían en Olam Abba, el mundo venidero. Los fariseos creían que si se cumplía Torá, es decir, si se guardaba la Torá, al morir físicamente irían a un Olam Abba, a un mundo venidero. ¿Ok? Y los fariseos también creían en Gehinom, o Gehinom mejor, Gehinom. Es que es hebreo, entonces ahí estamos aprendiendo hebreo. Gehinom. Los fariseos decían, Olam Abba, que es el cielo, el lugar venidero para los que guardan Torá, pero los fariseos creían en Gehinom, que es lugar de los malvados. Es decir, algo así como un lugar en donde al morir en la carne acceden quienes no cumplían Torá. Pero ojo, Gehinom es un lugar al lugar donde accedían quienes no cumplían Torá, pero Gehinom era un lugar temporal. ¿Cómo así? Los fariseos creían que el Gehinom, el lugar de los malvados, era un lugar que servía algo así como la doctrina católico-romana, el purgatorio. Entonces los fariseos decían, hay dos sitios, Olam Abba, que es el lugar venidero, donde van a estar todos los que guardan Torá, y Gehinom, que es como un lugar de paso, donde se va a purificar el alma de los que no guardaban Torá, para finalmente ir ¿a dónde? A Olam Abba. Es decir, los fariseos creían que habían dos lugares, lugar venidero y un lugar de paso para llegar al lugar venidero. No existía tal cosa como condenación eterna. Hay una práctica farisea o judía conocida como el Kadish. ¿Qué es el Kadish? El Kadish es un rezo de 11 meses. Los judíos ortodoxos hacen Kadish 11 meses por las almas de sus familiares. ¿Por qué? Porque ellos conocen y piensan desde su contexto y desde su interpretación humana. Creían que haciendo Kadish 11 meses intercedían en favor de sus familiares muertos que estaban en Gehinom, es decir, en un lugar de paso, y que haciendo Kadish por 11 meses sus familiares pasarían de Gehinom a Olam Abba, es decir, al lugar venidero. Ojo, porque esta es la interpretación de los fariseos. Si está entendiendo esto, mi hermano, los fariseos no creían en un lugar de condenación, simplemente en un Gehinom, que es un lugar de paso, de preparación y purificación del alma para llegar al lugar venidero. Pero no solamente está la cosmovisión farisea, también está la cosmovisión de los saduceos, que era otra tribu, otra secta de judíos. Y los saduceos, escuche esto, los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en la vida después de la muerte. Es decir, no creían en lo que los fariseos enseñaban, Olam Abba, mundo venidero, o Gehinom, lugar de paso para el mundo venidero. Los saduceos decían simplemente, se muere el cuerpo, todo se acaba. ¿Ok? Desde este concepto, tanto fariseo como saduceo, y lo reitero porque es importante, fariseos no creían en condenación eterna y lugar de castigo eterno. ¿Por qué? Porque los fariseos no creían que el hombre estuviera muerto espiritualmente. Los fariseos creían en un mundo venidero, Olam Abba, o a los que no guardaban Torá, pues un Gehinom, como para purificarse antes de pasar a el lugar venidero. No creían en condenación eterna. Y los saduceos, menos, los saduceos no creían en absolutamente nada después de la muerte.
desde esta cosmovisión humana, antropocéntrica, desde esta interpretación humana, además asistida por la Mishnah y por el Talmud, que son comentarios de la Torá, de la palabra de Dios, mire lo que sucede. Ahora sí vamos a leer el pasaje. Juan capítulo 8, versos 52 y 53. Ya entendiendo la cosmovisión de los fariseos y de los saduceos, mire lo que sucedía. Dice acá, versículos 52 y 53. De hecho, leamos desde el 50, ¿verdad? Dice el verso 50. Yo no busco mi propia gloria, hay quien busca y la juzga. Verso 51. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?, le preguntan. ¿Por qué? Ahora sí podemos entender por qué razón ellos reaccionan de esta manera. Jesucristo les está hablando de una realidad y es la muerte espiritual. Pero los fariseos no creían en tal cosa. Los fariseos interpretaban que eran hijos de Dios por Brit Milá, por circuncisión. Para ellos no había la opción de muerte espiritual. Para los fariseos no había una opción de condenación eterna, de puerta ancha al infierno, al Hades, a la condenación eterna. Para ellos eso era nuevo. Y entonces ellos no era nuevo porque está en la Torá, pero desde su interpretación antropocéntrica era un concepto que no les gustaba, no se sentían cómodos. Y ojo con lo siguiente. Usted observa y se da cuenta que por el lado de los fariseos, ellos vienen a ser universalistas. Es decir, apelan a la salvación de todos, de toda la humanidad. Apelan a la amistad eterna del Padre con todos los hombres. Es decir, vamos a un lugar venidero, Olam Abba, y los que no guardaron Torá, los gentiles, les dicen ellos, no, tampoco se van a condenar. Los gentiles tienen que guardar Torá, o de alguna manera lo que tienen que hacer los gentiles es que tendrán que ir a Gehinnom y allí el Eterno purificará sus almas para pasarlos al lugar venidero. Cuando Cristo les dice que hay muerte espiritual, ellos se ofenden porque no encuentran, y ojo que Cristo es Dios, Cristo es Dios. Quien quiera conocer al Padre debe conocer al Hijo. ¿Quién está hablándoles? El Hijo de Dios, la luz, el Salvador del mundo. Pero los fariseos dicen, pero este viene a presentarse Salvador de condenación eterna, pero es que nadie se va a condenar. Esa era la postura de los fariseos. Ahora también los saduceos. Peor, los saduceos decían, pero es que después de la muerte no hay nada. Acuérdese que los saduceos eran aniquilacionistas. Los fariseos eran universalistas y los fariseos y los saduceos eran aniquilacionistas. ¿Qué significa eso? Después de la muerte no hay nada. Ellos apelaban a que el Padre Eterno bendice aquí y ahora, pero que después de la muerte carnal, física, no hay nada. Entonces usted está en una reunión, en fiesta de Sukkot, Juan capítulo 7 y capítulo 8, y Jesús les está diciendo a personas saduceas que creen que después de la muerte del cuerpo todo se acaba. Jesús les dice, yo soy el camino a la eternidad, al Padre. Y después de la muerte física vendrán dos posibilidades: ir al cielo, al lugar eterno, o ir al infierno. Los saduceos se ofendían porque decían, este cree que después de la muerte física hay algo más. Y los fariseos, que sí creían en la vida después de la muerte, eran universalistas, también se sentían ofendidos, porque ellos creían que todo el mundo iba a ir al lugar venidero. Guarde Torá o no guarde Torá, tarde que temprano todo el mundo iba para el cielo. O ellos le dicen lugar venidero.
Claro, tanto saduceos como fariseos se ofenden con la predicación de Cristo. Jesucristo viene a presentarse como un salvador de condenación eterna, pero ellos estaban esperando a un Mesías o un salvador de tiempo presente y terrenal, no eterno, porque no consideraban que existiese condenación eterna. Sí, espero estar siendo muy claro. Y esto nos permite comprender el pasaje de una manera fantástica, hermenéutica y completa. Ahora, ninguna de las dos posturas, imagínese que usted estudia las escrituras y usted se da cuenta que los fariseos y los saduceos no se querían mucho, no se entendían. ¿Y por qué no se entendían? Eran ortodoxos, judíos los dos, pero no se entendían precisamente por su doctrina y por su interpretación de la Torá. Porque el saduceo era aniquilacionista. Es decir, el saduceo dice, todo se acaba después del cuerpo muerto. Y el fariseo dice, no, no todo se acaba. Vamos a ir a Olam Abba, a un lugar venidero. Todos los hombres, todos. Guarde o no guarde Torá, el Eterno purificará y todos van para el cielo. Entonces, observe las dos posturas doctrinales, interpretaciones de la Mishnah, no de la palabra, no de la Torá, de la Mishnah y del Talmud, comentarios rabínicos. Jesús viene y les dice, a ustedes ni siquiera son escriturales. Ustedes no permanecen en la Torá, ustedes permanecen en la Mishnah, en su propia sabiduría humana, en la de su rabino. Y número 2, les dice el Señor, les tengo una noticia, saduceos. Cuando se muera el cuerpo, sí hay vida eterna o condenación eterna. Y fariseos, les tengo una noticia. No todos van para el cielo, sino solo aquellos que pasan por la puerta angosta. ¿Quién soy yo?, les dice Cristo. Esto les ofende tanto a saduceos como a fariseos. El fariseo no quería que le dijeran que no era amigo del Padre y que estaba muerto espiritualmente y necesitaba un salvador de condenación eterna, porque no se consideraba condenado ni se consideraba pecador. Y el saduceo mucho menos. Ahora, recuerde que Gálatas 3, versículo 24 nos dice que la Torá, la ley, es el ayo, es nuestro ayo, o sea, nuestra guía para llevarnos a Cristo, siendo justificados por la fe. ¿Cuál es el propósito de la Torá? ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley para el pueblo de Dios es uno, o en realidad es dos. Son dos propósitos. El propósito de la ley es poner en evidencia o boletear al ser humano, poner en evidencia su condición de pecador y su imposibilidad de cumplir la ley para salvarse. Ese era el propósito de la ley, que todos esos mandatos el hombre los leyera y dijera, no, yo no puedo cumplir esto para salvarme. Y eso les lleva al segundo propósito de la ley. Como no puedo cumplirlos para salvarme, necesito un Mesías salvador, de condenación eterna. Ese es el propósito de la ley. Pero ¿qué está sucediendo acá? Los fariseos y los saduceos, las dos tribus, en vez de reconocer al leer los preceptos de la ley, reconocer que no lo puede cumplir para salvarse. Nadie puede cumplir la ley y que necesitan un salvador porque ellos por sí mismos al cumplir la ley no pueden. Ellos lo que hacen es todo lo contrario. Empiezan a decir, yo sí puedo cumplir la ley. Y mi salvador no es un salvador para entrar al cielo, sino que mi salvador es un salvador terrenal. Esta es la interpretación que le dan estas personas, desde Mishnah y desde Talmud, no desde Torah. Aquí está el meollo del asunto, mis hermanos. Aquí está el meollo del asunto. Todas estas personas celebrando aquí, universalistas, es decir, se montaron en el cielo así porque sí, es que por guardar Torah, no la guardaban, pero ellos aparentaban guardarla. Y otros pensando que no, que es aquí y ahora. Olam Abba es aquí, el cielo es aquí y ahora. O Gehinom, infierno es aquí, pero después de la muerte no hay nada.
Estos humanamente se aferraban a la incorrecta interpretación. ¿Cuál? Portarme bien para ir al cielo, cumpliendo Torah, Olam Abba, el lugar venidero, o portándome mal, pues voy a un tiempo corto de Kadish, retrasando mi ida a Olam Abba, cumpliendo Torah. Fariseos. Y por otro lado, saduceos, portándome bien, guardando Torah. Escuche esto. ¿Por qué los saduceos querían guardar Torah? Si para ellos después de la muerte física ya no había nada. Porque ellos creían lo siguiente. Ellos decían, es necesario guardar Torah. Claro, nos morimos y ya no hay nada. Pero si yo guardo Torah, voy a tener mi propio Olam Abba, mi propio cielo aquí en la tierra. El saduceo creía que si guardaba Torah, Dios lo premiaba aquí, pero que si no guardaba Torah, iba a vivir el infierno aquí en la tierra. ¿Ok? Esa es la cosmovisión del saduceo. Ahora, tú te haces tu propio infierno y tú te haces tu propio cielo aquí en la tierra. Si te portas bien, Dios te bendice. Si te portas mal, Dios te castiga aquí en la tierra, porque al morir todo se acaba. Pensamiento saduceo. Pensamiento fariseo. Si me porto bien, en la vida venidera, Dios me va a bendecir. Y si guardo Torah. Si me porto mal, si no guardo Torah, voy a tener que retrasar mi llegada al cielo para ser purificado por Kadish. Esto es lo que está sucediendo. Ahora, nuevamente leamos versículos 52 y 53. Mire lo que dice, esto lo debería estudiar la Iglesia de Cristo, mis hermanos. Contexto histórico. Contexto histórico. Mire esto, vea. Los judíos le dicen, ahora conocemos que estás endemoniado. Claro, esa nueva doctrina, nueva entre comillas, porque en toda la escritura está anunciada la muerte y la condenación eterna por el pecado, desde la caída del hombre. Dios en Génesis le dice al hombre antes de pecar, antes de la caída, le advierte y le dice, vas a morir si desobedeces. Desde el comienzo la escritura siempre ha apuntado a dos caminos. Uno angosto a la salvación, quien es Cristo, y la ley guía a Cristo, es el ayo a Cristo. Y un camino ancho a la perdición, el progreso del peregrino. Pero ¿qué quiere y qué está sucediendo acá? Mis hermanos, ellos prefieren decirle a Jesús que está endemoniado. O sea, dicen, usted lo que está es endemoniado. Ellos no quieren aceptar la verdad. No quieren aceptar la verdad. Y prefieren decir que a Jesús tú estás es endemoniado. Esa doctrina, dicen los saduceos, ¿no? Jesús, esa doctrina de que cuando muera el cuerpo hay vida eterna, eso no, usted está endemoniado, porque no hay ni vida ni muerte eterna. Y los fariseos dicen, esa doctrina de que algunos van a estar lejos del Padre, eso no puede ser, no hay condenación eterna, porque eran universalistas. De hecho, lo siguen siendo. Fariseos, saduceos, universalismo, aniquilacionismo. ¡Wow! Tremendo. Tienes demonio, le dicen, tienes demonio. Y luego en el verso 56, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Perdón, 53, el cual murió. Y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Ellos pensaban que Jesús les estaba proponiendo una nueva doctrina. El que hace Torah, el que guarda la palabra, no morirá físicamente. Eso era lo que ellos creían. Desde su cosmovisión no podían aceptar la muerte espiritual y ellos decían, o sea, Jesús, que usted nos está diciendo que el que guarda Torah no va a morir físicamente. Hay un personaje de los X-Men, a los que les gusta el cómic, que se llama, ¿cuál es el personaje de los X-Men que nunca muere físicamente? Se llama, ¿cómo se llama? Wolverine. Wolverine. En términos un poco de... Así estaban entendiendo los fariseos y los saduceos. O sea, ellos le estaban entendiendo a Jesús. Jesús, usted me está diciendo que si guardo la Torah, nunca mi cuerpo va a morir. Pero eso no era lo que estaba diciendo Jesús. Vea, revisa el verso 53. Le preguntan a Cristo,
¿eres tú acaso mayor que Abraham, que él murió y los profetas murieron? Y tú dices que no vamos a morir. ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos pensaban que Jesús les estaba hablando de la muerte física. ¿Por qué? Porque desde su cosmovisión teológica y doctrinal nunca aceptaron la muerte y la condenación eterna. Y recuerde, saduceos no creían en eternidad después de la muerte carnal, y recuerde que fariseos creían en Olam Abba, pero creían que todo el mundo iba a ir al cielo. Nunca, no había la opción en sus cabezas, no había la opción de muerte espiritual. Por eso le dicen al Señor, eternidad en el cuerpo, en la carne, pero el Señor les está hablando de una eternidad espiritual. Bueno, y si vamos a ser honestos, bajo la doctrina de la glorificación, también de la carne. No lo aceptaron, no lo aceptaron. Lo que Cristo, ojo a esto, lo que Cristo hace desde el inicio de su ministerio es declarar la verdad. ¿Cuál verdad? Lo hizo en Pesaj, en Pascua, lo hace ahora en Sukkot. ¿Cuál verdad? Una verdad incómoda y una verdad contraria a las enseñanzas de los comentarios rabínicos. Olam Abba, vida eterna. Kadish, condenación eterna. Esta es la verdad. Sí hay Olam Abba y hay Kadish, pero el único acceso a Olam Abba, a vida eterna, soy yo, les dice Cristo. Esa es la verdad incómoda. Ellos creían y pretendían entrar a Olam Abba por Torah. Y ni siquiera por Torah, porque no guardaban la Torah. Ellos pretendían que no pasaba nada. Dios no está airado. No hay ningún problema. Practico el pecado. Universalismo. Practico el pecado. Fariseos universalistas. Uy, cuando a usted le digan usted es mucho fariseo, eso es una ofensa tenaz. Porque el fariseo la embarra, peca, practica el pecado y cree que no ha pasado nada. El fariseo es como el ejemplo del borracho que no llega a la casa o llega tarde o no, bueno, o como la canción, se bebe lo del mercado y llega a la casa a ponerle la cara a los hijos y a la esposa y como si no pasara nada. Este es el fariseo. El fariseo, al ser universalista, recuerde, el fariseo cree que va a ir a Olam Abba. Olam Abba, lugar venidero, sí o sí. Entonces yo practico el pecado y Dios no, Dios es una alcahueta, Dios me tiene que amar, porque es que Dios es amor. Y está el saduceo que pensaba, todo se acaba. Yo practico Torah para que me vaya bien aquí, porque al morir mi carne, todo se acaba. Y Cristo viene y les dice, mi hijo, vea, con amor, el Señor habló con amor, pero también con carácter. Toda esa doctrina está mal. Y el Señor les dice, yo soy el camino a Olam Abba, el verdadero camino a la vida eterna, al cielo. Aquí es donde aparece el término cristiano, el paraíso de Cristo mismo. Ya no es Olam Abba, un lugar venidero. Sí, Olam Abba es en realidad, como en El progreso del peregrino, la novela de Juan Bunyan, el reino de Dios, donde Cristo es el rey del reino, donde Cristo es la puerta angosta para llegar allí. No Torah, Cristo mismo, porque la Torah es el ayo a Cristo. Esta es la verdad que les incomoda, que nadie puede cumplir Torah. Esto fue lo que les dijo Cristo. Nadie puede cumplir la ley. La ley ha sido el ayo para apuntar hacia mí, el verdadero camino al Padre. Esto les molesta. Ellos no querían un Cristo, no querían venir por el camino angosto, querían ellos mismos por su propia obra salvarse, cumplir. ¿Cuál verdad les incomodó? Nadie está salvado, todos están condenados y distanciados del Padre. Esta es la verdad. Y hoy, esta mañana, si tú me estás viendo, yo te digo esta verdad de parte de Dios. No hay nadie, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Cristo llegó a una fiesta a decirles, ¿sabe qué? No hay ni uno justo, ni hay ni uno bueno. A un poco de gente que se cree buena.
a unos fariseos que se creen los divinos y a unos saduceos que creen que son perfectos. Otra verdad, nadie es amigo de Dios. Todos somos enemigos de Dios por el pecado. El único puente de reconciliación se llama Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios está airado con el hombre. Que el hombre necesita ser salvado. ¿Salvado de quién? De Dios mismo, de la ira de Dios. Y esto que yo les estoy contando les ofendió aquí en Juan 8 a los saduceos y a los fariseos. ¿Cómo así que Dios está airado si es que Dios es amor? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero era la verdad y se ofendieron por la verdad. Y Cristo les dice, ¿saben qué? No solamente Dios está ofendido, sino que viene la condenación eterna. Así que yo vengo a salvarlos. Yo soy el camino de reconciliación. Yo soy el tabernáculo perfecto. ¿Qué otra verdad les ofendió? Les ofendió el sacrificio del sacerdote en el templo ya no sirve. No es suficiente, sino que Cristo es el sacerdote. Esto les ofendió. Les ofendió que si hay un Kadish, hay un infierno, pero no es un lugar de paso, no es como... Vea, el Kadish es lo que después, la religión de Constantino, el universalismo, agarró el Kadish, la doctrina del Kadish de la Mishnah judía, y la convirtió en purgatorio. En los libros apócrifos. Los libros apócrifos son una copia barata, discúlpeme la expresión, de la Mishnah y del Talmud, que son los comentarios de la Torá. Jesús les dice, no hay purgatorio, no hay Kadish, no hay lugar de purificación del alma para ir a Olam Abba. Lo que hay es un infierno, un Hades, una condenación y además es eterna. Así que arrepiéntanse. Y esto les ofendió. Les ofendió. Y continuemos, versículo 50 antes del 54, mire el 53b. Es que aquí hay mucha doctrina, mucha teología. Vea, verso 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Ellos tenían a Abraham por respeto. ¿Por qué? Recuerda el pacto del padre con Abraham. ¿Cuál fue el pacto de Dios con Abraham? Brit Milá, circuncisión. Pero la circuncisión era una simple señal que apuntaba ¿a quién? A Jesucristo. Gálatas 3:16. Recuerde lo que dice Gálatas 3:16. Yo se lo recuerdo rápido. Aquí lo tengo, vea. Gálatas 3:16. Ellos hablan de Abraham. Miren lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. ¿Por qué fue salvo Abraham? Porque creyó en Cristo. ¿Sabe por qué Abraham fue el padre de la fe? Porque fue el primer cristiano. Anótelo ahí. El primer cristiano en las escrituras fue Abraham. Porque Abraham creyó en Cristo, creyó en la simiente, vea, ¿cuál simiente? La cual es Cristo. Abraham se salvó por la fe, por eso le dicen el padre de la fe. Porque tuvo fe, ¿en quién? En Cristo. Abraham vio a Cristo. Cuando Abraham creyó que Dios le iba a dar a Isaac, su hijo, Abraham no se salvó por ver a Isaac. Abraham se salvó porque en Isaac vio la promesa de una descendencia a la cual llevaría a Cristo. Pero estos tipos, volvamos a Juan 8, no entendían esto. Ellos creían que Abraham se salvó por circuncidarse. Ellos todo en su cabecita lo direccionaban al rito, al ritual. Entonces ellos creían que eran pueblo por hacer Brit Milá. Pero Abraham no se salvó por circuncidar. La circuncisión era simplemente la cereza en el pastel, era como el símbolo visible. Pero la verdad es que la circuncisión es espiritual del corazón. ¿Y cuál es esa circuncisión? Es cuando el Espíritu Santo le da fe a Abraham. Lo saca de Ur de los Caldeos y le dice, deje de adorar ídolos y venga y adore a Cristo.
Y Abraham adoró a Cristo, creyó en Cristo, el primer cristiano. Y ahora estos tipos vienen y le dicen a Jesús, Juan 8, versículo 53, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Quién te haces a ti mismo? Pues claro que Cristo es mayor. Y mire lo que dice el verso 54. Vea, ahí está. Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Verso 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Cristo es mayor que Abraham porque Abraham creyó en Cristo, el Salvador. Abraham entendió que Dios nos quería salvar, tanto a él, Abraham, como a una descendencia ¿de qué? De su ira. Abraham entendió que Dios estaba molesto por el pecado, pero que iba a enviar un Salvador. No de cosas terrenales, sino de qué, de condenación eterna. Pero estas personas ni siquiera creían en la muerte espiritual. Eran universalistas y aniquilacionistas. Ellos creían en un Kadish o en un Olam Abba, pero no entendían la verdad. ¿Cuál verdad? Muerte espiritual por el pecado. Necesidad de un Salvador. Ahora Jesús en el 54 y 55 lo que les está diciendo literal, ustedes no conocen al Padre. 2, ustedes no saben la verdad. Todo eso de aniquilacionismo no es verdad, les está diciendo Jesús. Y el que tiene oídos para oír, que oiga, porque en este tiempo existe cristiandad aniquilacionista en un bajo porcentaje, al igual que los saduceos. Y existe en este tiempo universalistas. El 99% de los cristianos que dicen ser cristianos hoy son universalistas. Dios es amor, todos vamos para el cielo. Y el Señor les dice, ni conocen la verdad, ni conocen al Padre. Por eso el pastor John MacArthur, el pastor reformado contemporáneo, dice, hay que reevangelizar a los evangélicos. Hay que reevangelizarlos. Porque estas ideas saduceas y fariseas continúan en este tiempo. Verso 56, vamos avanzando. Abraham, vuestro padre, dice acá, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Si observa, mi hermano, ¿por qué se salvó Abraham? Porque fue cristiano. Abraham fue cristiano, el primer cristiano, por eso es el padre de todos los cristianos. Abraham vio a Cristo. Ojo, mis hermanos, que no nos pase como los fariseos y saduceos. Abraham lo vio en la fe. No estoy diciendo que lo vio en la carne. Ya muchos me querrán apedrear y pensarán, ¿cómo así? Se devolvió en el tiempo. No. Abraham en la fe vio a Cristo. Y aquí lo dice, verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó, tuvo alegría. Y esta palabra es clave porque la fiesta del Sukkot en el último día era de gran gozo. Y Jesús les está diciendo, ustedes están gozando mal. Abraham sí se gozó bien porque vio mi día. ¿Cuál día? El día que está Juan capítulo 8, este momento. Abraham vio el momento en el cual el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Abraham vio en la fe a Dios haciéndose hombre, pero estas personas no lo vieron. Abraham sí lo vio y se gozó. Ahora versos 57 al 59. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, vea, esta gente no entendía. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fui yo. ¿Y qué hicieron? Vea, verso 59, tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue por en medio de ellos, como quite, ¡pay! Se fue. Ahora observe, esto es tremendo.
Querían matarlo. ¿Quién es el asesino por naturaleza? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién vino a matar, a robar, a destruir, a mentir? ¿No eran hijos de su padre el diablo? ¿No eran hijos de su padre el diablo? Querían matarlo. Ojo, ellos conocían la ley, y la Torá dice no matarás. No matarás, Éxodo 20:13. Es uno de los mandamientos de la ley moral, no matarás. ¿Y qué están haciendo ellos? Querían matar a Jesús. Aquí vemos que son hijos de su padre el diablo. Ahora yo voy a terminar este sermón con la aplicación personal. Que no me escuche el pastor Rafael porque se pone bravo. Lo que pasa es que la aplicación, todo sermón debe tener una aplicación. ¿De qué me sirve esto a mí para mi vida? Y el pastor Rafael nos enseña que la aplicación personal no la hace ni siquiera el cristiano ni la hago yo, la hace el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ayude. Ojo con esto. ¿A qué? A aplicar este contexto a nuestra vida. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Esto que acabamos de escudriñar histórica, teológica y exegéticamente hablando. Si ve que no hay tiempo aquí para hablar de psicología, de testimonio, no, eso es obra. Estamos estudiando las escrituras. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Mucho, mis hermanos, y se los voy a demostrar. No se desconecte. Mucha atención. ¿Sabe qué dijo Napoleón? Napoleón Bonaparte dijo lo siguiente: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Cuál historia? Esta historia. Yo sé que ustedes y yo posiblemente es nuevo para nosotros aprender la cosmovisión farisea y saducea. El creyente del común no tiene ni idea de su fe, no conoce su fe. Nosotros estamos aprendiendo, somos escriturales, vamos en un proceso. Pero quien no conoce la historia, muy sabio Napoleón, tiende y está condenado a repetirla. ¿Cuál historia? Total, esta historia. Juan 8 se está repitiendo hoy, ¿hoy qué día es? 12 de agosto del 2020. Vean, no hemos avanzado ni más ni menos. La historia se está repitiendo. Quien no conoce su historia la repite y se está repitiendo. Se está repitiendo. Las multitudes religiosas, así como en Juan 8, el día de hoy, continúan creyendo las falsas doctrinas del fariseísmo y de los saduceos. Ay, yo no soy fariseo, yo no soy saduceo. ¿No eres fariseo? ¿No eres saduceo? Gloria a Dios. Pero si analizamos un contexto general de la cristiandad actual, se está repitiendo la historia. La gente es universalista. El infierno no existe, piensan muchos. Vea, número 1, si me porto bien, Dios me bendice hoy. Si me porto mal, Diosito me castiga. ¿No es esto fariseísmo? No es el fariseo el que dice, si cumplo Torah, incluso saduceísmo. Si cumplo Torah, Dios me bendice, acá me premia. Pero si no cumplo Torah, padezco calamidades. Esto no es bíblico, mis hermanos. Ese Dios sería un Dios sádico. Eso no tiene sentido. Ese Dios que condiciona bendiciones por obras, que intercambia bendición por obra, o maldición por obra, no es el Dios, no es Cristo, no es el Dios de la Biblia. Que a ti te esté yendo bien o te esté yendo mal no es producto de tu comportamiento, es consecuencia del pecado. Pero nada tiene que ver un Dios que está enviando látigo. Escuche esta, vea. Si cumplo con la Biblia, si voy al culto, si me conecto el domingo, Dios me salva. Pero si no, pierdo mi salvación. Así hay muchas personas que creen que la salvación depende de su comportamiento. ¿No es esta la doctrina de los fariseos? Ahora, tarde que temprano una persona que piensa así termina toteada. Termina toteada. Porque nadie se puede salvar por su comportamiento.
Si yo cumplo la Torah me salvo, pero si no guardo Torah. Ahora, escuche esto, vea. Número 3. Todos somos hijos de Dios. Esto me suena muy familiar. Todos vamos a ir al cielo. Todos los caminos conducen a Dios. El amor de Dios es para todos. Y hay unos que han ido más lejos. No existe el infierno. Ustedes saben quién lo dijo. En televisión abierta, el máximo representante de la cristiandad en este tiempo. Aunque el hombre desvaría porque a veces dice que sí existe, a veces dice que no existe. ¿No es la doctrina de los saduceos? Los saduceos creían que no había eternidad. Escuche esto, Dios quiere prosperarte, terrenalmente hablando. Tu problema es financiero, tu problema es emocional, pero no eterno. Es decir, nosotros no necesitamos un Salvador eterno, sino un Salvador terrenal. Es decir, nosotros no necesitamos a Cristo, necesitamos un psicólogo, porque nuestro problema es emocional. Entonces tú y yo necesitamos a Jesús, necesitamos un psicólogo, porque son emociones. Es decir, no necesitamos un salvador, no a Cristo, sino necesitamos es un banquero, un economista, porque nuestro problema es económico. Mi problema es de estado de ánimo, entonces yo necesito es un coach, un motivador, no un salvador. ¿No es este el ideal saduceo y fariseo? Asumo que ya estoy en el cielo, entonces lo que necesito es un salvador terrenal. El que no conoce su historia está condenado a repetirla y estamos repitiendo la historia. Esta es la doctrina farisea y saducea. O como dice Juan Bunyan en El progreso del peregrino, esta es ¿cómo se llama el personaje? Se me fue. No. Se llama, ayúdenme ustedes allá, saber mundano. Saber mundano. Ahora escuche esta, vea. Dios me ama tal y como soy. Esto no es bíblico. Dios me ama tal y como soy. Soy su mayor tesoro. Su poesía. Su príncipe, su princesa. ¿No es esto doctrina farisea? ¿No es esto doctrina saducea? Mis hermanos, Dios no ama al pecador y no ama al pecado. Que me digan cuál es el pasaje bíblico que dice Dios ama, ¿cómo es que dicen? Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Mis hermanos, esto no es bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. Los fariseos se ofendieron por lo que yo les estoy diciendo, que lo dijo Cristo mismo. Yo estoy replicando el evangelio de Cristo. Ay, ¿cómo así que Dios no ama al pecador? No, Dios no ama al pecador. Nada tiene que ver las tinieblas con la luz. El que ama al mundo aborrece a Dios. Hay solo dos posibilidades. O amas el mundo o amas a Cristo. Pero las dos no lo podemos hacer. Ay, pero es que Dios ama. No, Dios, sí, ojo con eso. Ojo con eso. Dios amó al mundo. Y dio a su hijo. Dio a su hijo. Pero, ¿cuál debe ser la actitud del creyente del mundo? Morir al mundo y venir a Cristo. Y por eso rechazaron al Salvador, porque ellos se consideraban salvos. Y por eso hay miles están rechazando al Salvador, al verdadero evangelio. Y prefieren buscar otro tipo de mensaje. Un mensaje más saduceo, aniquilacionista. Recuerde que el saduceo, el mensaje del saduceo es: tu infierno es aquí y tu cielo es aquí. No hay nada más allá. Entonces buscamos a doctrina saducea que me ayude a vivir un cielo y un paraíso terrenal. Y la doctrina del fariseo: todos son salvos. Dios es todo amor. Todos los caminos conducen a Dios. Y al igual que fariseos y saduceos, miles de personas están buscando lugares donde se predique
Fariseísmo y saduceísmo con letrero de cristianismo. Pero ese cristianismo no es el cristianismo bíblico. El mundo busca un Cristo, pero un Cristo distinto. Otro evangelio, dice Gálatas. Un evangelio, entre comillas, evangelio, un Cristo social, un Cristo cool, que salve a todos, que ame a todos. Ay, estás practicando el pecado, igual te amo. No. Hay arrepentimiento, mis hermanos. Debe haber arrepentimiento. El mundo busca un Cristo social, un Cristo ayudador temporal, un Cristo político, un Cristo que no hable de muerte espiritual, que hable de comunión con Dios aún habiendo pecado. Y los cristianos de hoy en día, miren, muchos han caído en la trampa. Gálatas 3:1, vea lo que dice Gálatas 3:1, yo se lo leo. ¡Oh, cristianos insensatos! ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. El único camino al Padre se llama Jesucristo. Pero Jesucristo con su evangelio, no el Jesucristo nuevo, con un Jesucristo fariseo y saduceo. Ese Jesucristo que dice que todos, universalismo, todos son salvos. ¿Sabe por qué el mundo no se quiere arrepentir? Porque el mundo no cree que ha hecho nada malo. ¿Sabe por qué el hombre ofende a Dios con su pecado? Porque el hombre cree que no está haciendo nada malo. Y eso es culpa y producto de ese fariseísmo disfrazado de cristiandad. ¿Sabe por qué hay cristianos que se la pasan buscando el presente, su cielo, su paraíso terrenal, y evitando un infierno terrenal? Por culpa de ese falso saduceísmo disfrazado de cristiandad. Y el progreso del peregrino, como empecé este sermón, es hermoso, porque el progreso del peregrino cristiano anda encaminado ¿a qué? A un reino más allá. Nosotros somos peregrinos aquí, mis hermanos. Nosotros nos aferramos a este mundo, el verdadero creyente. Por eso Pablo les dice: Gálatas insensatos, cristianos, ¿qué pasa? ¿Quién los fascinó para pensar que es aquí y ahora? ¿Quién los fascinó para que se aferren a un mundo presente? ¿Quién los fascinó? Ahora, recuerde Saber Mundano en la novela del progreso del peregrino. Saber Mundano le dice a Cristiano, no Flexible, Flexible se devolvió al mundo. Flexible quería ir a Cristo y quería ir al reino, pero cuando enfrentó dificultades, Flexible se fue. Pero Saber Mundano, recuerde que Saber Mundano le dijo a Cristiano, le dijo: libérate de esa carga de tener que llegar a un reino, libérate. ¿No es la doctrina de los saduceos y la de los fariseos así? Libérese de tener que ir por un camino angosto. Eso no fresco. Ya estás salvado. Ya eres salvo. Doctrina farisea. Tremendo, mis hermanos. Saber Mundano le dice a Cristiano: no tienes que luchar, no te estreses, ya tú tienes tu premio. Sé tú mismo, libérate de esa carga. El pastor te está enseñando que te tienes que santificar. El pastor te está enseñando que producto de la gracia de Dios es cumplir la ley. No, tranquilo. No tienes que sacrificarte ni que esforzarte. Le dices a mundano, a cristiano: ya tú estás en el reino. O peor aún, el reino no existe. Doctrina saducea. Evadiendo la realidad del reino, escapando de la verdad. Tal como el varón que al enterarse del embarazo de su compañera huye y la deja sola. Así es el creyente que al enterarse que el camino al cielo es angosto, huye de su responsabilidad. Cristiano verdadero, tú que me estás viendo, mis hermanos, el progreso del peregrino requiere que cristiano cumpla el camino angosto para llegar al cielo.
El cristiano verdadero no se aparta del camino angosto a pesar de lo difícil que es. Y menos se entrega a doctrinas fariseas y saduceas, saber mundano. Evadir el camino angosto pensando que yo ya soy salvo y que me puedo entregar a mis deleites es pecar. Saber mundano nos dice, no es cumplir, no tienes que peregrinar por el camino angosto. Ya estás en el reino. Así nomás, sin arrepentimiento, sin convicción de pecado, sin un esfuerzo por la santificación. Y es lo que les molesta a los fariseos y a los saduceos, que Jesucristo los llama a cuentas y les dice, en las obras de su Padre están, arrepiéntanse. Ahora es una ofensa decirle a la gente que se arrepienta porque se van de la iglesia. Es una ofensa que el evangelista predique el evangelio y invite al arrepentimiento porque las personas se ofenden. Y mejor yo cambio de Facebook, me voy para otro que allá sí me dicen mejores cosas. Mi hermano, aquí no se trata de lo mejor y lo peor, se trata de que tú necesitas escuchar el evangelio. El camino angosto, con esto termino. El camino angosto no es cumplir la Torá o cumplir obras para salvación. No es practicar moralidad. No es asumir que porque soy yo ya me salvé. Ese no es el evangelio de Cristo. No es ajustar mi criterio a la palabra. Es al contrario, que la palabra no se ajusta a mí. Yo me ajusto a la palabra. Pero hay una cantidad de creyentes que ni siquiera van a la palabra, mis hermanos, y aquí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Miles de creyentes desconociendo la voluntad soberana, la voluntad de precepto, la ley moral o la voluntad de designio de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios si ni siquiera la escudriñas, ni siquiera la distingues? O la distingo yo, Mauricio. ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no la distingo? No la conozco. Gálatas insensatos. Cristianos, ¿quién los fascinó? Cristiano, ¿quién te fascinó para que tu peregrinaje hacia el cielo se desvíe? Y vas progresando, peregrino. ¿Qué pasó? Cristiano persiguiendo ideales mundanos. El molde del mundo. Piensa en el molde, un molde. ¿Cuál es el molde del mundo? Es que yo quiero ser emprendedor, empresario. Yo quiero ser rico. Yo quiero ser profesional. Yo quiero tener pareja según el criterio del mundo. Yo quiero acumular capital. Ese es el criterio del mundo. Y yo te digo, bueno, el Señor en su palabra nos dice, en vez de ser empresario y emprendedor, que está bien, el punto aquí no es si es que las riquezas, el emprender, ser profesional, acumular capital, ese no es el problema. El problema es cuando cristiano se desvía y pone su enfoque y su mirada en esto solamente. Quiere ser rico porque no más bien obedecemos la palabra, que es la mayor riqueza, la obediencia. ¿Quieres tener una pareja según el criterio del mundo? ¿Por qué no tenemos una pareja según el criterio de la palabra? Hoy hay quienes se creen buenos y creen que merecen el cielo porque son emprendedores, porque son ricos, porque hicieron empresa, porque son profesionales, porque tienen hogar, porque acumularon capital. Yo me merezco el cielo, Mauricio, porque es que yo soy empresario. Yo he trabajado por este país, yo he hecho. Wow, amorosamente, con mucho amor de parte del Señor, yo te digo, el infierno está lleno de emprendedores, de ricos, de profesionales, de personas con hogares estables, con familias, pero sin Cristo. El infierno está lleno de personas con tremendos talentos, pero sin Cristo. Creyendo la doctrina de los saduceos, mi infierno es aquí, mi cielo es acá, porque al final no hay nada.
o creyéndolo a la doctrina del fariseo, todos vamos al cielo, todos somos hijos de Dios porque Dios ama a todos. Mis hermanos, con mucho amor, y aquí está la aplicación del sermón. ¿Qué pasó en el versículo 59? Tomaron piedras. Tomaron piedras para apedrear a Cristo. Tomaron piedras. Jesús les quitó la dicha de su idolatría, de entrar al cielo por sus obras. Los invitó a seguirlo a Él. Jesús los invitó a seguirlo a Él. Y tomaron piedras. Jesús les dijo: saduceos, están equivocados. Sí hay vida más allá y muerte más allá de lo carnal. Fariseos, están equivocados. Todos no van al cielo, solo los que pasan por mí. Y pasar por Cristo, creer en Cristo, es escudriñar su palabra y ponerla en práctica. Hay quienes se quedan en escudriñar y no ponen en práctica las escrituras. Y esto es consecuencia. Poner en práctica la escritura es consecuencia de haber sido nacido de nuevo. Amado hermano, Cristo te dice hoy: déjalo todo por mí. Déjalo todo. Jesús le dijo a los saduceos: dejen esa doctrina. Fariseos, dejen esa doctrina. Y el Señor nos dice hoy: déjalo todo. Déjalo todo por mí. Déjalo todo como peregrino, buscando en su progreso el reino. Dejó su familia, lo dejó todo. Jesús no desea que creamos que dejarlo todo es renunciar a trabajar, a comprar una casa. Eso, mis hermanos, eso no es dejarlo todo. Él se refiere a priorizarlo a Él. Dejarlo todo es abandonar el dogma fariseo y saduceo. Dejarlo todo es morir a mí mismo, a mi estilo de vida, a mi método, a mi forma. Renunciemos a nuestro método, a nuestra forma, para escuchar el consejo de Dios. Mateo 16, 24 dice: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Los fariseos pretendían que Dios se acomodara a su doctrina. Ellos querían que Cristo se quedara callado, se sentara y aplaudiera su doctrina. Pero el Señor no se sujeta al hombre, porque el hombre no es Dios. Es el hombre el que se debe sujetar a Dios, y el verdadero creyente lo deja todo, deja su arrogante postura. Y recuerde que hay una aplicación al texto aquí. Debemos de pensar que por ser nuestros hijos o por ser nuestra familia o por ser yo, voy al cielo. Con mucho amor yo te digo, tanto tú como tú, tú y yo, nuestras familias, sin Cristo no vamos al cielo. Sin Cristo hay condenación eterna. Puede que nuestros hijos sean los mejores terrenalmente hablando, pero sin Cristo no hay posibilidad alguna de estar reconciliados con el Padre. Dejarlo todo es morir a mi estilo y acomodarme a Dios. El peregrino camina por su ruta para llegar a la meta, pero Dios no va a caminar por ti. El amor a Dios es caminar, peregrinar por el camino angosto, negándome por amor. Y bueno, mis hermanos, hay una esperanza final: el Espíritu Santo, el Paracleto. ¿Qué significa Paracleto? Ayudador. Él nos ayuda en este peregrinaje. Es nuestra esperanza. El Espíritu Santo te ayuda. A ti que eres hijo de Dios verdaderamente, Él te ayuda. Él te convence de pecado. Él te convence de perseverar. Y ese es el amor de Dios. Nos convence. Dice al final 14, versículo 16. Wow. Juan 14, 16. Vea esto, hermoso, precioso. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre, dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad,
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque viven ustedes y está en ustedes. Es nuestra esperanza. Dios ha decidido vivir dentro de nosotros, dejar su Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, tenemos un consuelo en este peregrinaje. Sé que te has sentido abatido, enfermo, decaído. Sé que han sido tiempos duros, pero el Señor nos dejó su Espíritu Santo. Hay un consuelo, mis hermanos. Y esta es la evidencia de Brit Milá, circuncisión, de ser hijos de Abraham. Recuerde que somos hijos de Abraham porque Abraham fue el primer cristiano. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y podamos en la fe descansar con la ayuda del Espíritu Santo, sabiendo que nuestro peregrinaje va por el camino angosto, quien es Cristo. Abandonemos definitivamente todo ese oír, todos esos vientos de doctrina farisea, hoy conocida como universalismo. Abandonemos todo ese viento de doctrina saduceo, hoy conocido como aniquilacionismo, que considera que el fariseo, todos somos hijos de Dios. El fariseo ora, vamos a orar y ora con todo el mundo porque cree que todo el mundo es un ser espiritual. El fariseo no discrimina la muerte espiritual. No podemos orar con todo el mundo. Hay que predicar el evangelio de vida porque hay muerte espiritual. No podemos considerar, mis hermanos, que todo el mundo es hijo de Dios. O venga, oro aquí con mi tío, porque es que no, la oración es una acción espiritual y si está muerto espiritualmente, está repitiendo palabras, ni siquiera entiende lo que tú le estás proponiendo. Y hay que despojarnos de ese fariseísmo y empezar a entender la doctrina bíblica. La gente no necesita que ores con ella ni que ores. Ora por ellos, pero no ores con ellos. Predícales el evangelio. Preséntales amorosamente, presentémosles su condición de muerte espiritual. Y bueno, doctrina saducea. A las personas hay que aterrizarlas con mucho amor, es nuestra labor de evangelistas. Y hacerles entender que eso de que el cielo y el infierno es aquí, es falso. Esa doctrina saducea es falsa. Hay solo un camino al Padre. Hay una eternidad con el Padre a través de Cristo y hay una condenación eterna sin el Padre, que es el camino ancho a la perdición. Que el Señor nos ayude, que este sermón pueda ser de verdad de bendición para cada uno de nosotros, que podamos meditar y de corazón les pido que esta semana estemos pensando, puedan leer el libro El Progreso del Peregrino, muy lindo, nos ayuda como cristianos a entender y ampliar un poco más el panorama. Deseo que este contexto histórico de Juan capítulo 8 nos ayude a mantener un paralelo entre fariseísmo y saduceísmo ayer, fariseísmo y saduceísmo en universalismo y aniquilacionismo hoy. Pensemos en esto, meditemos en el evangelio, vengamos a Cristo, crucifiquemos nuestra carne día a día y llevemos este peregrinaje siempre poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, muchas gracias. Me despido. A ti que nos ves por primera vez, yo te invito amorosamente a que continúes caminando por Cristo, por el camino angosto, quien es Cristo. Ven al evangelio bíblico. Si es necesario abandonar el camino ancho para venir al camino angosto, ¿qué esperas para hacerlo? Ven a Cristo prontamente. Un abrazo para todos, familia. Seguimos orando, esperamos prontamente poder hacer culto semipresencial. Estamos meditando en la posibilidad de volver a Pradera y de manera semipresencial, algunos allí con nosotros, otros conectados. Vamos a ver, les estaremos informando. El Señor les bendice, mis hermanos, les amo mucho. Nos despedimos, saludes a todos los que están con nosotros
y bendiciones. Muchas gracias. Solo Cristo, Solideo Gloria, Santa Resistencia.